Atención, atención. Aviones del régimen de Venezuela sancionados por los Estados Unidos sobrevolando y aterrizando en Colombia. Uno de estos aviones llegó a Colombia 2 días después de la muerte de Piedad Córdoba. En este video podrá usted ver con evidencias de cómo aviones privados de Venezuela han viajado repetidas veces a Colombia. Lo curioso es que algunos de estos arribos coinciden con desapariciones de Gustavo Petro, cancelaciones de eventos y justo cuando se encuentra por fuera del país. Otro hallazgo que despierta preocupación es que aviones pertenecientes a la FAP, Fuerza Aérea Colombiana, también habrían volado hacia Venezuela cuando Petro se encontraba en otro lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué y quiénes están en estos vuelos? ¿Petro y el gobierno tienen cómo justificar estos viajes? Y un dato no menor, la mayoría de estos aviones venezolanos están sancionados por Estados Unidos o estuvieron sancionados por Estados Unidos. Comencemos por lo primero, las sanciones. Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, tiene en su página web publicada la matrícula de los aviones sancionados al régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de estos aviones estarían adscritos a PDVSA. Serían 15 los aviones que formarían parte de esta lista de aeronaves sancionadas, según la misma OFAC, que afirma que identificó a 15 aeronaves como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, de conformidad con la orden ejecutiva. En la primera imagen se puede apreciar la lista de los 15 aviones que, según la OFAC, forman parte del régimen de Nicolás Maduro. Y la pregunta es, ¿una petrolera para qué necesita 15 aviones privados? ¿Qué hacen aviones privados sancionados por Estados Unidos en Colombia? Pero más preocupante aún, ¿qué hacen aviones de la FAP en Venezuela cuando Petro se encontraba en otro lugar? De los 15 aviones sancionados, 4 estarían activos según la plataforma de Flightradar, y de esos 4, todos habrían viajado a Colombia en algún momento, y estas son las matrículas: YV1118, YV2869, YV2716, YV2763. Hay un quinto avión que no se encuentra en la lista, pero sin embargo también estaría sancionado por Estados Unidos. Lo interesante de este avión es que también habría viajado a Colombia y es un avión que es reconocido por ser el avión presidencial alternativo de Nicolás Maduro. Inclusive, Andrés Pastrana hizo referencia a esto. Este avión sería el YV3016, adscrito a Conviasa. Sin embargo, se trataría de un avión que Maduro usaría de manera personal, tanto así que él mismo viajó a la CELAC del 2024 en ese avión. Este mismo avión, el YV3016, es la aeronave que Maduro le presta a sus aliados, como el dictador Díaz-Canel, quien lo ha usado para viajar, por ejemplo, a México. Y otros 2 de los aviones sancionados, el YV2869 y el YV2739, fueron utilizados por el régimen de Nicolás Maduro para transportar al guerrillero Timochenko y a la prófuga Aida Merlano, respectivamente, en algún momento. Y así pues, gente, estos aviones, al parecer, el régimen de Nicolás Maduro no los utiliza para cosas muy buenas que digamos. Ahora sí, gente, comencemos. ¿Cómo los vuelos de estos aviones hacia Colombia y cómo algunas de estas visitas coinciden con desapariciones o cancelaciones de Gustavo Petro a eventos confirmados? Primer vuelo, 23 de enero de 2024. Recordemos, ese día Gustavo Petro tenía programada su visita a Barbacoa, Nariño, para su programa Gobierno con el Pueblo. El vuelo de matrículas YV3016, recordemos que es el avión alternativo de Nicolás Maduro, salió de Venezuela el 22 de enero a las 14 horas y se regresó el 23 de enero de 2024 a las 00 horas con 43 minutos. Y la pregunta es, ¿qué hace un avión sancionado en Colombia el mismo día que Gustavo Petro cancela su agenda? Y un dato que no deja de ser menor, es que este avión, el alternativo de Nicolás Maduro, vino a Colombia 2 días después de la muerte de Piedad Córdoba. ¿Coincidencias? Sería bueno que se pudiera aclarar eso. Ahora revisemos el caso de los aviones de la FAP, Fuerza Aérea Colombiana, que les advierto, es bastante curioso.
por decirlo menos. Durante la visita de Gustavo Petro a Venezuela, el 10 de abril de 2024, ocurrió algo a lo que yo sumo muy raro. Petro viajaba en el FAX 1222 y según el plan de vuelo de Petro regresó a Colombia el 10 de abril a las 16 horas con 6 minutos. Hasta ahí todo normal. Lo raro comienza una hora después. El FAX 1041, otro avión que es usado por el gobierno, pide autorización para cubrir la ruta Bogotá-Cali, pero termina en Caracas una hora después de que Petro hubiera salido de Venezuela en el FAX 1222. El FAX 1041 despega de Bogotá a las 13 horas con 44 minutos del 10 de abril de 2024 y aterriza en Caracas alrededor de las 17 horas con 35 minutos. Recordemos que el avión en el que iba Petro, el FAX 1222, salió de Caracas a las 16 horas con 6 minutos y la pregunta es, ¿qué hacía un avión de la FAB llegando a Venezuela cuando el presidente ya no se encontraba en ese país? ¿Por qué el FAX 1041 pidió permiso para cubrir la ruta Bogotá-Cali y termina en Venezuela? Pero ojo, que esto no termina ahí. El 11 de abril, el FAX 1041 volvió a Caracas. Y la pregunta es, en menos de 24 horas, el FAX 1041 viajó 2 veces a Venezuela. ¿Por qué? El 10 de abril, el FAX 1041 sale de Caracas a Cúcuta a las 18 horas con 40 minutos, llegando a su destino a las 19 horas con 54 minutos. De Cúcuta sale a las 21 horas con 23 minutos del mismo 10 de abril hacia Bogotá, llegando a las 22 horas con 20 minutos. El 11 de abril sale a las 13 horas con 17 minutos con rumbo a Caracas. Sin embargo, según Flight Radar, el avión deja de emitir señal una vez en el aire a las 14 horas con 13 minutos. El avión vuelve a emitir señal a las 21 horas con 28 minutos. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Llegó a Venezuela? ¿A dónde fue? Ahora volvamos a los aviones sancionados de Venezuela que visitan a Colombia. Petro en Alemania. El 15 de junio de 2023, Gustavo Petro se encontraba en Alemania y, oh sorpresa, ese mismo día el avión YV-1118 vuela hacia Colombia a las 14 horas con 39 minutos, cuando Gustavo Petro se encontraba rumbo a Alemania. El avión YV-1118 se encontraba rumbo a Colombia. A las 16 horas con 2 minutos aterriza en Bogotá. El mismo 15 de junio a las 17 horas con 22 minutos, o sea, 1 hora y 20 minutos después, despega de Bogotá rumbo a Venezuela. Y la pregunta es, ¿qué hacía un avión de Venezuela en Colombia y por qué estuvo solo por 1 hora? Otro vuelo extraño de un avión sancionado de Venezuela sale hacia Bogotá el 2 de noviembre de 2023, justo cuando Gustavo Petro se encontraba en Washington en una reunión con Biden. Les hago una pregunta, ¿comienzan a notar ese patrón? El avión YV-2716 sale de Venezuela aparentemente a las 12 horas con 37 minutos del 2 de noviembre de 2023 y llega a Bogotá a las 13 horas con 56 minutos. Como pueden notar, hubo una interferencia durante el trayecto, pero sin embargo el avión sí aterriza en Bogotá a las 14 horas con 59 minutos, es decir, 1 hora después. Otra vez el avión sale con rumbo hacia Venezuela y la pregunta es, nuevamente, ¿qué hace un avión de Venezuela sancionado en Colombia cuando Petro no se encuentra? ¿A qué vienen? ¿Quién lo recibe? ¿Qué hacen durante esa hora? La siguiente visita de estos aviones venezolanos es bastante extraña también. El 22 de agosto de 2023, un día después de la visita de Petro a su hijo, después de haber cancelado su asistencia a la ANDI y 2 días antes de que cancelara la agenda con el Consejo Gremial, un avión con matrícula YV-1118 visita nuevamente a Colombia. ¿Alguien puede explicar estas visitas de estos aviones sancionados a Colombia? ¿Qué traen? ¿Qué llevan? Gustavo Petro en España, y como si ya no fuera mucha coincidencia, el 3 de mayo de 2023, cuando Gustavo Petro se encontraba en España, el avión YV-1118 viaja desde Venezuela hacia Colombia, pero esta vez su destino
en la costa Caribe, al parecer hacia Cartagena. A las 16 horas con 31 minutos, el avión de Venezuela llega a Colombia y a las 18 horas con 47 minutos sale hacia Venezuela. Nuevamente el patrón se repite. Un avión privado adscrito al régimen de Venezuela vuela hacia Colombia cuando Gustavo Petro no se encuentra y dura por lo menos una hora o más y se va. Y la pregunta es, ¿a qué vienen? ¿Qué se llevan? ¿Qué traen? Conclusiones, mi gente, pues casi ninguna, solo que al parecer a Gustavo Petro lo visitan mucho desde Venezuela. Hay una que otra coincidencia con desapariciones de Petro y estas visitas, pero más que conclusiones, muchas preguntas. ¿Qué hacen aviones privados del régimen de Venezuela que están o que fueron sancionados por Estados Unidos visitando a Colombia? ¿Por qué vienen cuando Petro no está? ¿Quién lo recibe? ¿Por qué un avión de la FAP, distinto al que viajaba Petro, llegó a Venezuela una hora después de que Petro saliera de Venezuela? La verdad no entiendo muchas cosas y espero que ustedes tengan respuestas y sean menos terribles a lo que yo me estoy imaginando. ¿Cuáles son sus conclusiones? Opinen sobre este tema ahí en la caja de comentarios. ¿Qué piensan ustedes que puede estar pasando? ¿Les parece algo normal todo esto? Hasta la próxima, gente.